Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, basado él en ese material inmenso que él encontró, aprendió a traducir después de muchos años de estudios, las tablillas sumerias encontradas en lo que hoy es Mesopotamia, desenterradas, que se siguen encontrando por miles, y la mayoría han sido llevadas a museos de Europa, especialmente Inglaterra, Alemania, Francia, España también, y Estados Unidos. Esta parte vamos a hablar de lo que el libro titula Las ciudades de los dioses. Siempre que se habla de dioses, se refiere, hay que ponerlo entre comillas, no eran dioses, sino que le enseñaron a los terrestres a llamarles dioses, en especial por los privilegios que se le vinieron encima al declararse dioses. Los humanos, ellos mismos le enseñaron a los humanos cómo rezar, cómo hacer ritos religiosos, cómo hacer procesiones, celebraciones anuales, días de fiestas, días de guardar. Toda esa parafernalia religiosa se la enseñaron los Anunnaki a los terrestres, y hasta el día de hoy continúa el cuento. Las religiones de la humanidad va caminando a superar esa etapa religiosa. Los Anunnaki creen en el creador de todo. Y nosotros deberíamos seguir ese ejemplo. Son una civilización millones de años más avanzada que nosotros y creen en el creador de todo, ¿no? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Dónde está? Eso no llega a la capacidad de ellos decirlo, ni de experimentarlo, mucho menos nosotros. Pero precisamente por eso no es un Dios manipulable, como el tal Yahvé de la Biblia que tenemos hoy, que rigen grandes religiones, el Islam, el cristianismo o catolicismo y el judaísmo. El Dios más manipulable es el tal Yahvé de la Biblia. Pero hay que creer en algo, sustentar su esperanza en algo. Y entonces tenemos ahí un gran ejemplo, el creador de todo. Que ese sea su Dios. Si le quiere prender vela, préndale. Si le quiere pedir favores, pídale. Pídale favores para que le hagan lo que las religiones llaman de milagros. O sea, hechos que no se consiguen explicar con el simple uso de la razón. Tienen quizá otras dimensiones para explicarlo, pero que no son privilegio de ninguna religión, los llamados milagros. Y así no se manipula, porque las religiones que tenemos manipulan al ser humano a través del miedo y hacen que una casta de gente se haga multimillonarios, controle a miles de mentes de personas hasta el día de hoy. Se ha convertido en un negocio muy lucrativo en todos nuestros países, sobre todo en los países menos desarrollados a nivel tecnológico. Esta parte del libro dice así como título general: Las ciudades de los dioses. La historia del primer asentamiento en la Tierra de unos seres inteligentes es una impresionante saga, no menos inspiradora que el descubrimiento de América o la circunnavegación de la Tierra. Y ciertamente fue algo de la máxima importancia, pues gracias a esta aventura nosotros y nuestras civilizaciones existimos hoy en día. Nosotros y esta civilización, el Homo sapiens, existimos por causa de esas personas que llegaron de otro planeta, nos dejaron todos esos documentos escritos, sus hazañas, sus hechos, escritos hasta el día de hoy los tenemos, su avanzada tecnología, informaciones astronómicas como nadie la ha dejado antes, recolectada y guardada muchas de esas informaciones en tablillas de arcilla,
y en otro tipo de material que ha sido descubierto y mucho ha sido escondido por grandes potencias que lo han secuestrado. Entonces esta civilización nuestra se debe a ellos, una manipulación genética que hicieron de un ser ya existente aquí en la Tierra y le introdujeron la genética de ellos y ellos produjeron el Homo sapiens, el ser avanzado que somos. Digo de esta civilización porque antes de que ellos llegaran, 430 y tantos mil años atrás, existieron en nuestro planeta otras civilizaciones avanzadas tecnológicamente y hay restos de esas civilizaciones. Últimamente se ha encontrado un esqueleto en España de millones de años y esta civilización todavía no tiene millones de años. La fundaron los Anunnaki, nos crearon hace 400, casi 50.000 años atrás. Pero hay restos, esqueletos de personas, de civilizaciones, de personas normales como nosotros. No son homínidos ni descendientes de monos, sino personas normales que se han encontrado esqueletos de millones de años atrás. En nuestro planeta han existido varias civilizaciones y existen varias civilizaciones. Una es la que está aquí en la superficie, otra son las que viven debajo de la tierra, otras son las que viven dentro de la tierra. Entonces un planeta es un mundo que todavía no tenemos ni idea de cómo es, pero existen y han existido otras civilizaciones, hay restos. Dice la epopeya de la creación, esa obra sumeria encontrada en algunas tablillas, nos dice que los dioses, entre comillas siempre los dioses, llegaron a la tierra gracias a una decisión deliberada de su líder. No fue una aventura loca, sí o por acaso. Llegaron con un objetivo. El objetivo era procurar oro. Sabían que había oro en este planeta. En el planeta de ellos hay oro, pero muy escaso. Ellos tenían un problema serio. A la atmósfera de ellos se le estaba escapando por un agujero y no sabían cómo tapar ese agujero. Descubrieron científicos después de años de estudios que el material que podía tapar ese agujero era el oro molido, finísimo. Lanzaban ese polvo y el único material que se quedaba allá arriba y tapaba ese agujero era el oro. Ellos habían lanzado otro tipo de material y todos caían de nuevo. Descubrieron que el oro podía tapar ese agujero y salvar el planeta y salvar la existencia de todos sus habitantes allá, en el 12º planeta. Y descubrieron, estudiando el sistema solar nuestro, que nuestro planeta era privilegiado o es privilegiado en reservas de oro. Por eso hicieron conscientemente fue una misión elaborada, preparada, todo bien planificada para extraer oro de aquí de la Tierra y llevarlo hacia su planeta. Y lo hicieron así y consiguieron salvar su planeta. El oro nuestro salvó el planeta de ellos. Nos crearon para que les ayudáramos a sacar oro, a extraer oro. Pero también tenían otros proyectos. El desarrollarnos como civilización, y así lo comenzaron a hacer y seguimos hasta el día de hoy los pasos de ellos. La epopeya de la creación nos dice que los dioses llegaron a la tierra gracias a una decisión deliberada de su líder, o sea que no fue una aventura. La versión babilonia atribuye la decisión a Marduk y explica que este dios esperó hasta que el suelo de la tierra se secó y endureció lo suficiente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la tierra se secó y endureció lo suficiente. Es que la epopeya de la creación es un texto sumerio de los más antiguos. Y la cultura que creció en esa ciudad llamada Babilonia, fundada por un dios llamado Marduk, uno de ellos llamado Marduk, fundó esa ciudad y su aspiración era tomar el comando aquí en la tierra, el poder total, que lo tenía otro.
un tío de él, Enlil. Y Marduk siempre aspiró a tener el poder aquí, entonces creó esa ciudad. Y ese poema de la creación era la narración que los Anunnaki les enseñaron a los sumerios, todas esas informaciones astronómicas de cómo se creó nuestro sistema solar, cómo fue creado. Ellos tienen el conocimiento y la capacidad mucho más que nosotros, más avanzado. Y supieron, le explicaron a los primeros terrestres de esta civilización en Sumeria cómo se formó nuestro sistema solar, cómo entró el planeta de ellos a formar parte de este sistema solar. Estuvieron aquí durante épocas distintas y una de ellas fue la época en que sucedió un gran deshielo en la Antártida, en el sur, que ese deshielo produjo unas olas de kilómetros de altura que invadió casi todo el planeta, lo que en la Biblia se le llama el diluvio universal. Inundó todo lo que ellos habían hecho ahí en Mesopotamia, las ciudades que habían elaborado, y todo quedó debajo del lodo. Tuvieron que esperar un tiempo para volver a plantar, a crear animales, a desarrollar de nuevo una civilización en esa región, que se secara todo el terreno. Entonces, en Babilonia, ese dios Marduk, en su residencia que los terrestres llamaban de templo, que era simplemente la residencia del Anunnaki de ellos, Anakin, como dice en la Biblia. Ellos, los sumos sacerdotes servidores de él, de Marduk, que le llamaban Dios, tomaron ese relato de la epopeya de la creación, de cómo se formó nuestro sistema solar, así se le llamaba la epopeya de la creación, y lo manipularon, como decimos hoy, lo manipularon. Y todo lo que se le atribuía a otras personas, a otro planeta, se le atribuyó como a Marduk personalmente, como que fue él que hizo todo. Entonces, por eso aquí, esta epopeya de la creación, que vamos a leer algunas partes de ella, está manipulada para alabar a Marduk, como que fue el creador de todo. O sea, es la primera manipulación histórica de la historia que vemos, que tenemos en nuestra civilización, en que se le quiere atribuir al que no hizo lo que hicieron otros. Es lo mismo que quería hacer Estados Unidos y Europa con Rusia. Y la Segunda Guerra Mundial, quien venció a Alemania fue Rusia, no fueron los norteamericanos, estadounidenses y algunos pequeños países de Europa, no. Quien venció a los alemanes fueron los rusos, y eso está ahí. Eso es histórico. Solo hay que revisar los documentos de Alemania, los escritos, para ver que la mayor cantidad de armamento, de logística militar, de infantería, de tecnología, de armas fue llevada hacia el frente del este, que es el frente del este de Alemania, o sea, Rusia. Ahí estaba la amenaza, no en el frente oeste de Estados Unidos y algunos países que entraron ya tarde en la guerra, Estados Unidos. Rusia fue el que destruyó y venció a Alemania, Hitler. Fueron los primeros que entraron allá en Berlín, la capital, y asumieron el control. Los estadounidenses y otros querían atribuirse. Los países europeos fueron liberados por Rusia, no por Estados Unidos. Y hoy se quiere demonizar a Rusia con eso que hizo en Ucrania, está haciendo en Ucrania, porque si no hacía eso, los estadounidenses y los europeos terminaban invadiendo Europa. La mentira y la hipocresía de estos países llamados occidentales no tiene límite. Y ya se paró esa campaña de querer manipular la historia de la Segunda Guerra Mundial. Rusia, con los medios de comunicación que tiene y otros países, consiguió parar esa campaña mediática, sobre todo, para cambiarle la mente a la gente y decir que fueron
los Estados Unidos europeos quienes vencieron a Hitler. Todo falso. Y aquí vemos la primera manipulación. Entonces el texto de la epopeya de la creación fue tomado por esa casta llamada de sacerdote o sumo sacerdote en la residencia o templo de Marduk, para atribuirle a él cosas que nunca hizo y levantarlo así como el Dios supremo sobre todos los otros dioses, el comandante en jefe aquí en la tierra. Y entonces, manipulado el texto, dice así, en lo profundo, dice así, la epopeya de la creación nos dice que los dioses llegaron a la tierra gracias a una decisión deliberada de su líder. Ese líder es Anu, el que vive en el planeta Nibiru, el 12º planeta, que tomó la decisión de enviar personas acá en misiones y abrir una misión aquí en la tierra. Marduk llegó miles de años después. Y dice la versión babilonia, por eso dice Charya Sitchin, la versión babilonia de la epopeya de la creación, no la sumeria, la babilonia, se la manipulada. La versión babilonia de la epopeya de la creación atribuye la decisión de enviar personas aquí de ese planeta a Marduk, lo que es falso, ¿no? Porque está todo manipulado. Y explica que este Dios esperó hasta que el suelo de la tierra se secó y endureció lo suficiente como para permitir el aterrizaje y las operaciones de construcción. Después Marduk anunció su decisión al grupo de astronautas, diciendo, en lo profundo de arriba, donde han estado residiendo, se está refiriendo a su planeta, la regia casa de arriba, allá en Nibiru, en el 12º planeta, es el palacio de su padre, el rey. La regia casa de arriba he levantado. Ahora una imagen de esta voy a construir en el de abajo. O sea, la residencia que él hizo ahí en Babilonia, la ciudad que él fundó, violando las disposiciones del comandante en jefe que había aquí de ellos, era en Lil, Marduk construyó la ciudad ahí que se llama Babil, después Babilonia, y la construyó como un modelo de la que existía o existe en su planeta, de donde él vino. La tomó aquella residencia ya como modelo y construyó a Babilonia aquí en la tierra. Dice, la regia casa de arriba he levantado. Ahora una imagen de esta voy a construir en el abajo. El abajo, entonces aquí el planeta Tierra. Entonces Marduk explicó su propósito. Cuando desde los cielos a la asamblea desciendan, habrá un sitio de descanso por la noche para recibirlos a todos. Lo llamaré Babilonia, la puerta de los dioses. ¿Ven? Los sacerdotes escribieron todo esto aquí, no fue el mismo Marduk, fueron los sacerdotes, los servidores de él, y manipularon todos los textos y le atribuyeron a él las cosas que nunca hizo. Así pues, la tierra no iba a ser meramente objeto de una visita o una breve estancia exploratoria, iba a ser un hogar lejos del hogar permanente, o sea, no fue una aventura llegar aquí. Por viajar a bordo de un planeta que en sí mismo ya era una especie de nave espacial, porque cruza la órbita enorme de Nibiru, la órbita elíptica, como si fuera un gran cometa. Es tan grande esa órbita de Nibiru que abarca la órbita de todos los planetas de nuestro sistema solar. Entonces, como una nave, el planeta de ellos, que anda todas las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar, y ellos así entonces fácilmente vieron las condiciones, cómo eran, tomaron medidas de distancias, estudiaron profundamente todos los planetas de nuestro sistema solar, porque el planeta de ellos es como una nave espacial, se puede hacer esa imagen, esa comparación, porque la órbita es tan grande que abarca la órbita de todos los planetas de nuestro sistema solar. Entonces podían pasar cerca de cada uno de ellos y ver sus características, estudiarlos. Y así es que descubrieron que el planeta nuestro tenía oro. Sabían, tenían la capacidad de estudiar nuestro sistema solar, mucho mejor que nosotros, si la tienen todavía. Por eso dice Charya Sitchin,
Un planeta que en sí mismo ya era una especie de nave espacial, cruzando los senderos, o sea, las órbitas, de la mayoría de los demás planetas. No hay duda de que los Nefilim, Anakin o Anunnaki, explorarían los cielos, en primer lugar, desde la superficie de su propio planeta. Pues la órbita de ellos se lo facilita. Es como si nuestro planeta pasara por Júpiter, pasara por Venus, pasara por Neptuno, por Plutón, y siguiera alrededor del Sol. Entonces para nosotros sería más fácil estudiar esos planetas porque pasamos por sus órbitas. Es lo que pasa con el planeta de ellos. Por eso dice Secharia Sitchin, es como una nave espacial que abarca la órbita de todos los planetas de nuestro sistema solar. Entonces les facilita el conocimiento a ellos de todos los planetas de este sistema. Dice, no hay duda de que los Nefilim explorarían los cielos, en primer lugar desde la superficie de su propio planeta, con los instrumentos tecnológicos necesarios. A esto le seguirían exploraciones no tripuladas, el envío de satélites artificiales para explorar cada uno de esos planetas. Y más pronto, más tarde, lograrían la capacidad necesaria para enviar misiones tripuladas a otros planetas. Nosotros vamos por el mismo camino, porque ellos nos enseñaron eso. Dado que los Nefilim, Anakin o Anunnaki, buscaban un hogar adicional, debieron pensar que la Tierra era un lugar favorable. Sus tonos azules serían un indicio de que tenía agua y aire, sustentadores de vida. Sus marrones revelaban tierra firme. Se está refiriendo a los colores del planeta vistos desde arriba, de fuera del planeta mismo. Sus tonos azules serían un indicio de que tenía agua y aire, sustentadores de vida. Sus marrones, colores marrones, revelaban tierra firme. Sus verdes revelaban vegetación y una base para la vida animal. Sin embargo, cuando los Nefilim llegaron por fin a la Tierra, debió de parecerles un tanto diferente de lo que les hubiera parecido a unos astronautas en la actualidad. Pues, cuando los Nefilim llegaron aquí a la Tierra, 430,000 años quizás atrás o antes, la Tierra el planeta estaba en mitad de una época glacial, un periodo que se convertiría en una de las fases más congelantes y descongelantes del clima en la Tierra. El planeta nuestro parece que es cíclico, puede ser, ¿no? Pasa por diferentes etapas o épocas, ¿no? Ya se sabe que ha habido épocas en que existían continentes diferentes a lo que tenemos hoy. Existían océanos diferentes a los que tenemos hoy. Donde hoy había hielo, existían épocas en que era terreno fértil, con animales, con plantas, donde hay desiertos hoy, habían antes inmensas cantidades de ríos, de lagos, de agua, el mar estaba por ahí, y entonces el planeta nuestro es un ser vivo, va girando, va mudando de etapas. Entonces una de esas etapas es la etapa de congelamiento, como se le dice, la edad de hielo. Y ellos llegaron en mitad de una de esas edades de hielo, en que el frío era fuerte, pero también llegó un momento en que comenzó a descongelar todo. Regiones que antes estaban congeladas comenzaron a descongelarse. Entonces eso es lo que dice Secharia Sitchin. Cuando los Nefilim llegaron aquí a la Tierra estaba en mitad de una época glacial, un periodo que se convertiría en una de las fases más congelantes y descongelantes del clima en la Tierra. Primer periodo glacial comenzó hace unos 600,000 años. Primer calentamiento, o sea, donde se descongela todo el hielo, hace unos 550,000 años. Segundo periodo glacial, hace unos 480,000 a 430,000 años. Entonces, en ese periodo último es que ellos llegan aquí a la Tierra.
Había un periodo de congelamiento y descongelamiento al mismo tiempo. Cuando los Nefilim llegaron a la tierra hace unos 450.000 años, entonces, fíjense, ni siquiera 1.000.000. Llegaron aquí, después de miles de años crearon esta civilización. Pero antes de ellos, habían otras civilizaciones en nuestro planeta. Y hay restos de esas civilizaciones. O sea, hay pruebas. Ya les mencioné que se ha encontrado un esqueleto en España de una mujer normal como nosotros de millones de años atrás, 50 millones de años atrás. Imagínense que son 450.000 años comparado con 50 millones de años atrás. Han habido civilizaciones aquí, hay restos. De otras no se conoce, pero se siguen apareciendo restos. Y como les dije, puede ser que otras civilizaciones estén dentro de la Tierra y debajo de la Tierra. Entonces la nuestra aquí, que está en la superficie, no es de las más antiguas. Al contrario, es de las más actuales, la civilización aquí en la superficie. Por eso es que conocemos tan poco de lo que hay en el mar, en el fondo del mar, debajo del fondo del mar, que hay dentro de la Tierra. Y debajo de la tierra se conoce muy poca cosa. Somos una civilización prácticamente reciente aquí en este planeta, en la superficie, que de paso es el peor lugar para residir en el planeta, señor. Nosotros estamos residiendo en el peor lugar del planeta, la superficie, donde tienen más efecto las contaminaciones que vienen del universo, las radiaciones, donde caen los meteoritos y hacen estragos, inundaciones, terremotos, ciclones. O sea, esta parte de encima es la peor para vivir. La más contaminada por causa de nosotros mismos, de los grandes que contaminan tanto. Los que viven en otros lugares del planeta viven mucho mejor que nosotros, viven más años que nosotros, tienen más salud que nosotros, tienen mayor tecnología que nosotros, son más avanzados, crecen más que nosotros a nivel de tamaño, físicamente son más desarrollados que nosotros. Dice, cuando los Nefilim llegaron a la tierra hace unos 450.000 años, alrededor de la tercera parte del suelo firme estaba cubierto de capas de hielo y glaciares. Con tantas aguas de la tierra heladas, las lluvias eran escasas, pero no en todas partes, debido a las peculiaridades de los patrones de viento y al terreno. Entre otras cosas, algunas zonas de la tierra que en la actualidad están bien provistas de agua eran estériles entonces. Y algunas zonas que en la actualidad solo tienen lluvias estacionales, tenían lluvia durante todo el año por aquel entonces. Esos son los cambios que se producen normales en nuestro planeta. No hay nada de extraño en estas informaciones. Si ustedes van en el desierto del Sahara, se ha encontrado cantidad de diseños en rocas de animales de esa región, animales marítimos y animales terrestres. O sea, era distinta antes. El Sahara no era desierto, estaba poblada. En la Antártida también hay mapas donde se presenta la Antártida llena de animales. En el Sahara también mapas que fueron hechos, quién sabe por cuál civilización, pero que nos muestra exactamente cómo eran esas regiones que hoy están, y muchas regiones que hoy están inundadas por el agua, antes estaban secas. El mar avanza en una región y en otra región retrocede. Ese es el proceso normal en el planeta, no es nada extraño. Y el planeta sigue en ese proceso siempre. Un día los continentes se van a reconfigurar de nuevo. Unos van a aparecer, otros van a desaparecer. Ese es el proceso normal del planeta. Dice, los niveles del mar también eran más bajos debido a la gran cantidad de agua capturada, como convertida en hielo.
O sea, si el mar del sur, por ejemplo, se convierte en hielo, vamos a suponer que de Sudáfrica hasta la Antártida se convierte en puro hielo. Significa que el mar va a recuar. Los terrenos que están inundados más al norte van a quedar secos, porque el mar va a descender. ¿Por qué? Porque se ha congelado. Le voy a poner, por ejemplo, un ejemplo acá. Si se congela la Antártida por aquí debajo, esta parte de por aquí se secarían, todas estas entradas del mar, Golfo Pérsico y Mar Rojo, por aquí se secarían porque el mar va a recuar y se convertir en hielo allá cerca de la Antártida, después de Sudáfrica. Entonces, eso pasó, esta parte aquí del Golfo Pérsico, cuando ellos llegaron aquí a la Tierra, descendieron por aquí, porque esto estaba seco, porque había una gran congelación en la Antártida, entonces el agua recúa y se congela. Esta parte por aquí estaba seco, ellos descendieron, fue aquí, a cientos de kilómetros de aquí, donde construyeron el primer asentamiento por aquí arriba. Porque todo esto era pantanos. Porque por esa época, dicen, llegaron en la mitad, en mitad de una edad glacial. Los niveles del mar también eran más bajos, dice Zecharia Sitchin, debido a la gran cantidad de agua capturada como hielo, ven, congelada ya, como hielo sobre las masas de tierra. Las evidencias indican que durante las dos eras glaciales principales, los niveles del mar estaban entre 180 y 215 metros más abajo, más bajos que en la actualidad. De ahí que hubiera tierra firme donde ahora hay mares. Eso es lo que le estoy explicando. Entonces, esta parte aquí, por ejemplo, del Golfo Pérsico, como les dije, estaba seco. Esto por aquí estaba seco, por aquí. El mar solo llegaba hasta por acá. Cuando se descongela, entonces que comienza a inundarse todo eso por acá. Pero cuando ellos llegan, esto estaba seco. Por eso la nave de ellos desciende aquí, en el Océano Índico, por acá. Porque todo esto estaba seco. Por lo que está explicando Zecharia Sitchin en el libro, claramente. De ahí que hubiera tierra firme donde ahora hay mares y costas. Donde los ríos seguían corriendo, creaban profundas gargantas y cañones. Si sus cursos les llevaban por terrenos rocosos, si sus lechos discurrían por terrenos blandos y arcillosos, llegaban a los mares glaciares a través de inmensas tierras pantanosas. Llegando a la Tierra en mitad de una situación climática y geográfica de este tipo, ¿dónde iban ellos a establecer su primera morada? Los llamados en la Biblia de Nefilín, Anakim o Anunnaki, como está en las tablillas sumerias que recoge Zecharia Sitchin. Los Anakim, los Nefilín son los Anunnaki. Y se hace esa pregunta. Mirando toda esta realidad geográfica, dice Zecharia Sitchin, ¿dónde iban a establecer su primera morada los Nefilim? Porque fue una empresa planificada, no fue una aventura. No fue que cayeron del cielo allá en sus naves así de repente. Llegaron con una misión y ya conocían el terreno. Lo habían estudiado desde su propio planeta, como ya dijo Zecharia Sitchin, es como una nave espacial que pasa por todas las órbitas de los planetas. Entonces se les facilita estudiar los planetas a ellos. Sigue diciendo en la lectura, sin duda buscarían un lugar que tuviera un clima relativamente templado, porque no se iban a sentar donde había el hielo, en las tierras heladas, lógico. Sin duda buscarían un lugar que tuviera un clima relativamente templado, donde unos simples refugios fueran suficientes y donde se pudieran mover con ropas ligeras y no con pesados trajes aislantes. Es lógico. También debieron buscar agua para beber, lavarse y otros propósitos industriales, así como para el sostenimiento de la vida vegetal
y animal necesarias para la alimentación. Vida vegetal y animal necesaria, plantar y criar animales. El territorio tenía que ser práctico para eso. Encima del hielo no iba a ser. Los ríos servirían tanto para facilitar la irrigación de grandes extensiones de tierra como para proporcionar un medio de transporte adecuado. Solo una estrechísima zona templada de la tierra reunía todos esos requisitos en esa época en que ellos llegaron. Así como ofrecía los grandes terrenos llanos necesarios para los aterrizajes. Todo se le facilitaba en el terreno que seleccionaron, planificaron todo. Un terreno que fuera plano y facilitara el aterrizaje y la partida de sus naves. Dice, así pues los Nefilim centraron su atención, como ahora sabemos, en los tres principales sistemas fluviales y en sus llanuras, porque desde arriba era fácil para ellos ver dónde había la mejor condición para ellos asentarse. Dice, así pues los Nefilim centraron su atención, como ahora sabemos, en los tres principales sistemas fluviales y en sus llanuras. Primero, el Nilo. Segundo, el Indo, el río Indo que está entre Pakistán y la India. Y tercero, el Tigris y el Éufrates, los dos ríos ahí en lo que hoy llamamos Mesopotamia, llamado de Irak, y hoy Kuwait, Irak, esos dos países están ahí. Cada una de estas cuencas fluviales reunía las condiciones necesarias para la primera colonización. Con el tiempo, cada una de ellas se convertiría en el centro de una antigua civilización del Valle del Nilo, civilización del Indo, allá entre Pakistán y la India, una gran civilización ahí, y la civilización de Sumeria, la antigua Sumeria, entre el río Tigris y Éufrates, ahí en Mesopotamia. Los Nefilim difícilmente habrían ignorado otra necesidad, una fuente de combustible y energía necesaria para sus operaciones. En la Tierra, el petróleo ha sido una fuente versátil y abundante de energía, calor y luz hasta el día de hoy. Fíjense cómo está el petróleo hoy. Ya lo descubrieron los Anunnaki allá en esa región. Y la eligieron por eso, es la rica. Mesopotamia sigue siendo rica hoy, esa región, en petróleo, betumes. El petróleo ha sido una fuente versátil y abundante de energía, calor y luz, así como una materia prima vital en la elaboración de infinidad de bienes esenciales. Los Nefilim, a juzgar por las prácticas y los registros sumerios, hicieron un amplio uso del petróleo y de sus derivados, y sería razonable pensar que en su búsqueda del hábitat más adecuado en la Tierra, los Nefilim prefirieran un lugar rico en petróleo, y así lo hicieron. Con esto en mente, probablemente dejarían el Valle del Indo como última elección. Al Valle del Nilo le darían el segundo lugar. Geológicamente se encuentra en una importante zona rocosa sedimentaria, pero el petróleo de la zona se encuentra a cierta distancia del valle y requiere de una profunda perforación. La tierra de los dos ríos, de Mesopotamia, era sin duda el lugar al que se le dio la primera posición. En Mesopotamia, el lugar entonces donde hasta fluye el betumen desde la tierra en algunos lugares. En algunos de nuestros países sucede lo mismo. En algunos países del Caribe el betumen fluye de la tierra. Es señal de que hay cantidad debajo. Y muchos gobiernos no exploran esa capacidad porque tienen temor de los grandes países, sobre todo de Estados Unidos. Y no tienen la tecnología tampoco, el dinero para invertir, o no quieren invertir. Pero son ricos. El petróleo, como se dice, el betumen sube, sale solito. Y eso es lo mismo que
que encontraron los Anunnaki en esa región de Mesopotamia, lo que hoy es Irak y Kuwait. Fluía desde debajo de la tierra y se usaba, y hasta el día de hoy se sigue usando. La misma riqueza, tienen muchísimos países. Entonces eligieron esa región dejando las otras dos porque no tenían esos recursos, ni el Valle del Indo ni el Valle del Nilo. Entonces en Mesopotamia estaba lo que ellos necesitaban. Y eso les facilitaba la instalación de la misión con todo la parafernalia que necesitarían para desarrollar ahí sus proyectos. Dice, donde los ríos seguían corriendo, dice, ¿dónde iban a establecer su primera morada los Nefilim? Pues lógicamente, cada una de estas cuencas fluviales, de estas tres que mencionamos, el Nilo, el Indo y el Tigris y Éufrates, reunía las condiciones necesarias para la primera colonización que ellos realizaron aquí en la Tierra. Con el tiempo, cada una de ellas se convertiría en el centro de una antigua civilización. Dice que le darían entonces el primer lugar, la preponderancia a esta región de Mesopotamia. Y ese era sin duda el lugar al que se le dio la primera posición. Uno de los campos petrolíferos más ricos del mundo se extiende desde el Golfo Pérsico hasta las montañas donde nacen el Tigris y el Éufrates. Es una región riquísima en petróleo. El creciente fértil, región rica en petróleo, hasta el día de hoy, esta región aquí, se extiende desde aquí, de Mesopotamia, el Golfo Pérsico, hasta por acá arriba va. Puro petróleo, señor. Ellos descubrieron eso, sabían eso. Y eso es lo que sigue haciéndose hoy. De ahí está saliendo la mayor cantidad de petróleo, ¿no? Arabia Saudita, Irak, todas esas regiones, Irán, ricas en petróleo. Con esto en mente, hasta las montañas donde nacen el Tigris y el Éufrates. Y mientras que en la mayoría de los lugares uno tiene que perforar profundamente para sacar el crudo, el petróleo, en la antigua Sumer, ahora que es el sur de Irak y Kuwait ahí, los betunes, los alquitranes, las peces y los asfaltos borboteaban o manaban en la superficie de forma natural. Es lo que les decía, ¿no? En esas regiones sube, sale, como en algunas islas del Caribe, sale el petróleo, el betumen, y se usa. Pero muchos gobiernos no lo exploran y contratan a compañías que los engañan, sobre todo si son compañías de Estados Unidos, europeas, que quieren guardar saben la reserva que tienen esos países y no le informan a los gobiernos de esos países, le mienten, le dicen, no, ahí no hay nada. Y esos países no tienen la tecnología para descubrir qué cantidad de petróleo hay debajo de la tierra, porque está fluyendo. No tienen la tecnología para descubrir qué cantidad de petróleo tenemos ahí debajo y si es viable la exploración. No tienen la tecnología. Entonces contratan a compañías estadounidenses o compañías europeas que les mienten diciéndoles, no, ahí lo que hay es petróleo para 1 año, 2 años, ahí hay poca cosa para 3 años. Y los gobiernos idiotas se lo creen. Porque esa mentalidad colonialista de idiotas, ¿no? Que le creen todo lo que le dicen los europeos y los estadounidenses. Si lo dijeron ellos, entonces así. Mínimo esfuerzo para usar su propia cabeza no lo hacen. Y entonces les mienten. ¿Y por qué? Porque esos países que tienen la tecnología saben lo que hay y dejan la reserva, reservan esa riqueza para ellos. Cuando ellos tengan menos, entonces llegan y cambian la versión. No, aquí hay petróleo, podemos explorarlo y darle una parte a ustedes.
Le mienten y eso pasó en Venezuela, uno de los países, casi el segundo mayor productor de petróleo del mundo en riqueza, la mayor riqueza después de Arabia Saudita, ese país está en Venezuela. ¿Y qué hacían las empresas europeas y estadounidenses? Le decían, no, aquí hay petróleo solo para 3 años. Le mentían. Solo cuando el gobierno de Chávez, que se plantó y exigió tecnología para poder abrir las empresas extranjeras que trabajan allá, quieren trabajar aquí, quieren sacar petróleo, de ahí no la tecnología, o no quieren entonces tener esclavos de la tecnología de ustedes todo el tiempo y llevarse la materia prima nuestra, ¿no? Así no es. De ahí no la tecnología, nosotros llega un momento en que ya no lo vamos a necesitar a ustedes. Pueden trabajar, ganar dinero aquí, extraer petróleo. Pero los primeros informes que le dieron le mintieron, no, aquí no hay petróleo para tantos años, no, son 2, 3 años, 4 años, ya no, y ese petróleo es muy malo, le decían, no sirve, no es muy bueno, hay que gastar muchísimo dinero en refinar, no sé qué, ha sido un gasto inmenso. Él no se dejó engañar. Fíjense que hoy es Venezuela, una potencia en petróleo que muchos países europeos ahora y Estados Unidos están atrás lambiendo a ver si venden ese petróleo. Pero le decían que no había nada. Porque había poca cosa, que no daba para nada, le mintieron. Es que es política de Estado. En Europa y Estados Unidos, los llamados países de Occidente, se llaman ellos, mentir es una política de Estado. Han vivido así desde que se levantaron como países fuertes, mintiéndole a todo el mundo, le mienten. Hasta sus propios ciudadanos le mienten, porque es una política de Estado. El pueblo de esos países tiene en la cabeza pura mentira. No hay que ser un genio para confirmarlo. Fíjense cómo habla un español. Estoy tomando el caso de los países que hablamos en español, aquí en América Latina. Pregúntele a un español de hoy, del día de hoy, sea en España, sea que viva por aquí en su país, cómo ellos ven la historia de la colonización. Allá en España, en cualquier pueblecito donde nació uno de esos conquistadores, ladrones o asesinos que vino por aquí a matar indígenas, a violar mujeres, a robar territorios que no le pertenecían, a robar tesoros, minerales. En cualquier pueblecito de España donde nació ese tipo que salió sin nada de allá, casi analfabeto, le tienen una estatua como un héroe. A Pizarro, a Hernán Cortés, a Roldán, a otros que hay que llegaron aquí a América y mataron miles de indígenas para poder robar los territorios. Se le tiene como héroes allá. Y ellos tienen en la cabeza esa persona de España y de Portugal también, la península ahí, que ellos vinieron a colonizarnos y a darnos la civilización porque éramos salvajes. Vinieron como a levantarnos porque éramos gente sin cultura, salvajes que no sabían de nada. Entonces ellos nos trajeron la civilización y eso hay que agradecérselo a ellos. Por eso que a ellos les resulta extraño cuando usted le dice devuélvanos el oro que se robaron. Se quedan, ¿qué oro? Y todos los que mataron aquí, los indios, ellos no entienden de qué que te está hablando, si lo vinimos fue. Y cuando un presidente de los nuestros aquí dice, como hizo el de México, pídanle perdón a los pueblos de América por todos los crímenes y el robo que cometieron aquí. Ustedes y a las iglesias católicas, el Vaticano, se quedan con la boca abierta. ¿Qué perdón? ¿De qué que este hombre está hablando? ¿Por qué ellos reaccionan así? Porque allá, política de Estado, como ya les dije, la mentira, mentir. Todos los libros de historia de esos países de Europa que vinieron aquí a colonizar están manipulados y presentan la colonización como un hecho positivo, civilizatorio. Por eso es que la conmemoran. Y aquí aparecen unos idiotas en América Latina, unos presidentes analfabetos a nivel de historia, idiotas y lambones, que conmemoran el 12 de octubre que llegaron aquí para los españoles. Conmemoran la llegada de esos ladrones, invasores y asesinos. Lo conmemoran. O sea, a ellos no les importa la visión del indígena.
Ellos ven la historia a partir del conquistador, de los españoles y de los portugueses, y por eso celebran. Usted celebra la matanza que le hicieron a su familia cientos de años atrás. Usted celebraría, no puede, porque es puro dolor y angustia y sufrimiento. ¿Cómo va a celebrar eso? Usted va a recordar eso con dolor, pero no hacer una celebración. Y entonces esos ciudadanos europeos, sobre todo de la península, y en caso concreto que estoy mencionando, ellos son formados así en las escuelas, con todos esos textos manipulados. Y le dicen, no, aquí vino el tipo de persona que vino de España aquí a colonizar, eran gente educados, buenos cristianos. No vinieron a hacerle daño a nadie, ellos vinieron a civilizar a las personas, aquí a ayudarles, a enseñarles cómo vestirse, cómo comer, cómo alimentarse, le dieron un apellido, un nombre. Eso es lo que a ellos les enseñan, por eso es que ellos no entienden cuando uno les reclama, ustedes son ladrones. Ellos no son ladrones, porque ellos no fueron los que vinieron aquí a robar. ¿Cómo usted le va a decir a un español o un portugués que él es ladrón? Él no tiene nada que ver con eso. Él es fruto hoy de un engaño que allá se sigue haciendo, los libros de texto manipulados. Cuando algunos llegan aquí, estudian la historia desde aquí, entonces que ellos ven diferente y se le abre la mente. Pero ellos son muy manipulados. Y lo mismo pasa el día de hoy. Usted va a Europa y todos los países de Europa están tan manipulados por los medios de comunicación de allá, que en el fondo hacen lo que le dicen los medios de Estados Unidos. Y la gente no entiende lo que está pasando en Ucrania. No entiende lo que pasa en África, no entiende lo que pasa en América Latina, porque están completamente desinformados. Y ellos ven lo que está en la televisión, lo que los dueños de esa televisión le dicen. Por eso es que las campañas contra Rusia, contra China, tienen tanto efecto, porque es un continente entero bestializado y desinformado. Desde pequeño, a través de los textos, todo manipulado, señores. Da pena que la gente de aquel continente europeo. Una desinformación horrible. No entienden nada, lo tienen tapado a todos. Digo a todos queriendo decir la mayoría, no, porque hay, como en todas partes, hay gente crítico que ve otras fuentes, como aquí entre nosotros también, pero allá es más fuerte porque el bombardeo mediático es más controlador allá. Ya en muchos países de Europa no se ven canales de Irán ni de aquí de América Latina, ni de África, mucho menos de Rusia. Ellos no tienen no les llega la información. Ahora por el internet le está llegando algo, pero aún así esos gobiernos bloquean a los canales rusos en internet, no lo dejan pasar, para que la gente no se informe. No es que la influencia rusa lo va a envenenar, es para que no se informe y vean la realidad y no le caigan encima a esos líderes muñecos y vendepatria que ellos tienen allá y los derruben del poder. Los tienen dan pena. Por eso ellos te hablan a ti de que España vino aquí a civilizar, los franceses vinieron por acá a civilizar, porque ellos nacen y crecen desinformados. Ellos necesitan también liberarse de esa política mentirosa que esos estados asumen como política de Estado. Eso es lo que le estoy diciendo. Están completamente, y da pena, todos. Y ya van generaciones. Gente que ya tiene 80 y 90 años fue influenciado por esa malformación en las escuelas, todo manipulado, ¿no? Pizarro es un héroe allá donde nació. Pregúntele eso a los indígenas del Perú. Ellos no tienen esa visión. Colón es un héroe, pregúntele eso a los indígenas de los países del Caribe. Y los que siguieron gobernando después de él. Cortés es un héroe allá donde nació en España, porque es lo que le enseñaron desde pequeños. Pregúntele eso a los indígenas mexicanos.
Si ese tipo es un héroe. Por eso cuando López Obrador, el presidente de México, le dice, pídanle perdón a los países de América por los crímenes que hicieron. Ellos dicen, ¿de qué este hombre está hablando? Primero por desinformados y que ya se autoconvencieron de que ellos son la cultura civilizatoria y no ven otro punto de vista. Perdón, ¿por qué? ¿Y para qué? Los tienen completamente desinformados. Por eso hay que leer, señores. Por eso es que ellos no avanzan, porque leen poco y lo que leen los tiene todo controlado. Hay que leer, buscar la fuente y avanzar. Por eso todavía, fíjense que tan grande la manipulación, que uno va a España, a un museo allá, o uno de los museos, o uno de los archivos de las Indias, y no te quieren enseñar todo el material de América Latina. No, de manera alguna, no quieren. Cuando tú les solicitas tal documento, se molestan. Y tú le insistes y dicen, entonces no te voy a mostrar ninguno. Te expulsan. Documentos que son de nuestros pueblos, que hablan de la historia de nuestro pueblo, porque no quieren que tú descubras la realidad. Está escrito allá, en los informes que llegaban de aquí hacia allá, y no quieren que uno se entere de su propia historia. Ellos saben lo que son políticas de Estado, mentirle a la gente, esconderle la realidad. Deje todo eso ahí en el museo, que se pudra, que se lo coman las polillas esos documentos, pero no se los muestra a los latinoamericanos cuando vengan aquí a investigar. Está la cabeza de Atahualpa, está el documento de qué, todo está allá. Si usted pregunta, se molestan. El que cuida el museo ya está orientado y entrenado para eso, para que no muestre tal y tales documentos. De manera alguna. Y entonces el que va allá, le muestran las estupideces que hay, lo superficial, y escribe un libro de historia, y que yo fui allá al museo tal, o al archivo de las Indias en España, escribió un monte de disparate, y ese libro, el gobierno, sobre todo esos gobiernos conservadores, lo coloca como el libro de texto, y esa generación de estudiantes va metiéndose esa mentira en la cabeza y crece así. El engaño es grande, por eso hay que leer, señores, para uno tirarse esa basura que le metieron en la cabeza, porque está todo controlado, son políticas para controlar. Por eso muchos países conservadores, los gobiernos, desde que llegan al poder, le quitan el dinero al Ministerio de Cultura, y lo máximo que dejan que se haga son algunas canciones que aparecen, algunas danzas inofensivas que no ofenden al sistema ni cuestionan nada, algunas comidas que no ofenden el sistema ni cuestionan nada, no critican nada, manifestaciones así simples, pero no hay dinero para el Ministerio de Cultura para examinar, para buscar documentos, recuperar tesoros arqueológicos, no hay dinero para eso. Y de Europa le mandan un cheque al ministro de Cultura para que no haga nada de eso. No se interese por procurar documentos originales de nuestra historia. No se preocupen por ir allá a los archivos e investigar cosas profundas. No, usted hace su trabajo ahí, le mandamos su cheque mensual en euros o en dólares, como usted quiera, pero nada de eso. Si usted quiere investigar a nivel antropológico aquí, hay un entierro de indios allá, usted entierra aquí, te saca los esqueletos, los guarda aquí y ya y pronto, me acabó. No pase de ahí. Así que estamos haciendo eso, y muchos gobiernos de esos conservadores aceptando esa desgracia de dejar que escondan la propia historia de los pueblos, que la conozcan. ¿Por qué? Porque el que conoce su historia no la repite. Avanza. Conocimiento. Leyendo, avanzamos. Eso es lo que no quieren. Continuando entonces con esta lectura aquí, dice que esa riqueza en betumes, alquitranes, asfaltos, borboteaban o manaban en la superficie de forma natural en esa región de Mesopotamia. Y eso lo sabían ellos, los Anunnaki, Anakim.
Dice, no por casualidad, los sumerios tenían nombres para todas las sustancias derivadas del petróleo, esos betúmenes. Tenían nombres, y hay vocabulario que no existe en otro lugar. Porque fueron los Anunnaki que le enseñaron a los sumerios esa gramática para designar nombre a esos productos, porque ellos los usaban y en otras partes del planeta no hay esos diccionarios de nombres para esos materiales derivados del petróleo, porque ahí fue que ellos nació esa industria y ellos la desarrollaron y elaboraron el lenguaje para cada uno de esos materiales. Por eso existen en sumerio, dice, palabras y términos para designarlos, porque ellos se lo dieron ahí. Dice, en comparación en la lengua de los antiguos egipcios solo había dos de estos y en sánscrito 3. O sea, la gran cantidad de nombres que existían en la lengua de los sumerios comparada con la otra región del Indo, dice que habían en el Indo, en idioma sánscrito, que fue una lengua que le dieron los Anunnaki a esa región ahí, cuando la crearon, el sánscrito, que ya casi ni se habla, pero que la mayoría de los documentos antiguos de la India están en ese idioma. ¿Por qué no hay especialistas descifrando? Porque no quieren que la gente descubra lo que hay ahí en esos libros. Están ahí pudriéndose, están comiendo las polillas ahí en la India guardados. Los europeos no se interesan para ir a descifrarlo. ¿Por qué? Porque van a descubrir muchas cosas a los indios y ellos no van a poder robarle los documentos y llevárselos a Europa. Entonces lo dejan ahí, que se la arreglen ellos, no descifren nada y no tengan ese conocimiento. Entonces dice que en sánscrito esas palabras para designar derivados del petróleo solo aparece, dice, lo menciona aquí Sechare así sin que lo investigó, dice, dice, los sumerios tenían nombres para todas, dice, todas las sustancias bituminosas, o sea, derivadas del petróleo, para todas tenían un nombre. Tenían 9 nombres diferentes para los distintos derivados del petróleo. Y en comparación, en la lengua de los antiguos egipcios solo había 2 de estos términos, porque ahí no se desarrolló la industria petrolera, no había esa riqueza como la tenían los mesopotámicos. ¿Y qué pasa en la India? Dice aquí, en los antiguos egipcios solo había 2 de estos, y en sánscrito, que correspondería a la cultura del Valle del Indo, solo habían 3 términos para designar a derivados del petróleo, mientras que en Mesopotamia todos los derivados tenían un nombre. Porque fue ahí que desarrollaron los Anunnaki esa industria. Todos esos términos vienen de allá, de Sumeria, que al día de hoy se siguen usando muchísimos de esos términos. El libro del Génesis describe la morada de Dios en la tierra, el Edén, o Edín, como un lugar de clima templado, cálido, aunque aireado. Pues Dios salía a pasear por las tardes para refrescarse con la brisa. Eso es lo que dice en el Génesis. El problema de la Biblia es que hace una locura. Donde actúa un Dios, uno de ellos que llamado Dios, o 3 o 4, la Biblia agarra todo, el escritor de la Biblia manipulador, y lo concentra en una sola palabra, Dios, y presenta el texto como que una sola persona que está hablando. Eso es una locura, pero para uno estudiar la Biblia, entenderla, hay que leer primero textos sumerios. Y que ese Dios que se paseaba por el jardín y descubrió que Adán y Eva estaban desnudos, no es el mismo Yahvé que después está dándole leyes a Moisés. Es una locura. No es el mismo que está creando, porque él mismo dice, hagamos, en plural. Son varios que están actuando.
Los manipuladores bíblicos han hecho una locura, entonces le atribuyen todo a ese Dios monoteísta. Entonces se metió la religión monoteísta y controló todo. Y entonces hizo una locura, que por eso es que es difícil entender esos muchos textos en la Biblia, porque desde el punto de vista monoteísta no hay manera de entenderlo. Hagamos a nuestros, son plurales. Y entonces en el libro del Génesis, en el primeros relatos de Adán y Eva, dice que Dios se paseaba por el jardín a la hora, refrescándose. Ese Dios que necesita refrescarse en el jardín. Ese no es el Dios que presentan las iglesias, que creó el universo, que es omnipotente. No tiene nada que ver con ese tipo. Eso hay que abrir un poco la mente, un poco de lógica. Si es omnipotente y creó el universo, ¿por qué tiene que estar en un jardín ahí en el Edén? Refrescándose, quitándose el calor de encima. No cuadra una cosa con la otra. El libro del Génesis describe la morada de Dios en la tierra, el Edén, como un lugar de clima templado, cálido, aunque aireado. Pues Dios salía a pasear por las tardes para refrescarse con la brisa. Paseaba a Dios por el jardín a la hora de la tarde, refrescándose, y descubrió a Adán y Eva. Les preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué se están escondiendo? Como un lugar de clima templado, cálido aunque aireado, pues Dios salía a pasear por las tardes para refrescarse con la brisa. Era un lugar con buena tierra, que se prestaba para la agricultura y la horticultura. Hortalizas. Obtenía su agua de una red de 4 ríos, y el nombre del tercer río era Hiddekel, que significa Tigris. Este es el que fluye hacia el este de Asiria, y el cuarto era el Éufrates. Está hablando de esa región ahí, Mesopotamia, el río Tigris y el Éufrates. Un Dios universal, omnipotente, que todo lo ve, necesita ese lugarcito para estar. El universo es de Él, creador del universo. Pues esas estupideces la gente se la traga y no cuestiona. Porque no leen. No les gustan leer, prefieren que un tipo suba a un altar ahí o comience a berrar cantidad de disparates y la gente entonces prefiere eso que ponerse a leer, coger un libro y leer. Lo mismo que ese tipo que está hablando ahí, sea padre, sea pastor, leyó, usted lo puede leer, eso lo compra los mismos libros que él estudió y acabó, y léalo. Usted es inteligente como él. El control, es que lo tienen controlado. Ustedes no ven que en las misas no le dejan leer el evangelio a todo el mundo. Es porque todo el mundo no sabe leer. No, sabe leer, hasta mejor que los que leen. Es que tienen el control de las cosas. Y entonces le hacen pensar a la gente que están allá sentados como ovejos o mirando y en silencio, que ellos no son dignos de leer esa palabra que está ahí. Porque ellos dicen que esa palabra es la palabra de Dios. Mentira. Compre una Biblia en cualquier librería y léala entera. Usted aprende mucho. Y si quiere estudiar teología, estudie. Hay universidades que dan la materia para el que quiera. Pero le meten en la cabeza a la gente que esos son estudios unos extraños, que le dan un poder extraño a ellos y que ese poder se lo pueden echar encima a uno y a otro. Hasta la capacidad de echarle a Dios encima a quien ellos quieren, con un movimiento de mano así o así, una cosa así, que pueden transformar la sustancia química del agua. Es solamente que el padre, el pastor haga así o diga que eso es agua bendita y ya, esa agua es diferente a la otra. Y hay gente que compra el agua para bebérsela para curarse por dentro y darse baño. Un agua que la agarran ellos de la manguera. Dicen que agua bendita porque el hombre le hizo así con la mano. La gente cree todas esas cosas, Dios mío, y se tragan y dan dinero para tener esas cosas. Un puro negocio, señores. ¿Por qué es que mataron a Jesús en Nazaret? Le estaba destruyendo las mentiras a los que dirigían el templo.
Y las mismas cosas, señores. Era puro negocio. Y la pobre gente ignorante iba allá y le llevaba animales a estos tipos llamados sacerdotes. Le llevaban personas. Le entregaban hasta los hijos y las hijas. Dinero en cantidad le daban de ofrenda para que ellos le pidieran a Dios que le hiciera un favor, porque ellos le enseñaron que el pueblo no puede tener acceso a Dios. Es lo mismo de hoy. La gente cree que son los padres y los pastores los que tienen acceso, comunicación directa con el tal Dios ese, y que ellos no pueden hacer eso. O sea, el Dios que le están metiendo en la cabeza es un Dios chismoso, sin vergüenza, que en lugar de decirle las cosas, dicen que es padre de todo. ¿Por qué que no me dice a mí lo que él tiene que decirme si soy su hijo? Tiene que mandármelo a decir con usted. Te responden con una estupidez que no tiene sentido, porque saben que es mentira, que Dios no le dijo nada para que te dijera. Dios me dijo que te dijera a ti. ¿Qué es eso? Y no es tan poderoso que no puede ni decirme a mí que soy hijo o hija lo que él quiere decirme. Tiene que mandármelo a decir contigo. Es que me tiene vergüenza, me tiene miedo. La gente no se cuestiona nada, no se pregunta nada, se traga todo así. Padre, rece por mí. Pastor, rece por mí. Pero usted puede hacerlo. Usted no es igual que el padre. ¿Qué tiene el padre, el pastor que usted no tenga? Quítele la ropa y va a ver que es igualito que usted. Pero eso de los intermediarios nació con la religión. Los Anunnaki en Sumeria le enseñaron. Vamos a crear una casta de gente en su residencia y le enseñaron algunas cosas que el pueblo normal no sabía. Y esa casta se fue imponiendo porque tenía unos conocimientos que el pueblo no tenía. Y ahí se metió la mentira. Y los Anunnaki nombraron a esos señores intermediarios entre ellos y el pueblo, porque no querían mezclarse con el pueblo. Porque si se mezcla con el pueblo, también a los Anunnaki se le iba a quitar parte de ese misterio que tenían. La gente iba a ver que eran como ellos. Era tecnológicamente más avanzado, eran personas normales que comían y bebían. Y eso está en los textos antiguos de la Biblia, señor, la normalidad de esa gente. Cuando a Abraham se le aparecen los tres tipos ahí en el hablar con Abraham, que estaba sentado tomando fresco enfrente de su tienda. ¿Qué es lo que hace él? Inmediatamente reconoce que son de ellos. Son tres tipos de ellos. Llamados señores. Y inmediatamente dice, siéntense, señores, no pasen de largo, le voy a preparar algo de comer. Y va y le prepara de comer y se dan esas alturas de carne y descansan. Esos son ese Yahvé. Y dice que uno de ellos se quedó con él, el principal, el tal Yahvé. Y los otros dos se fueron a preparar su ataque allá en Sodoma y Gomorra, ataque nuclear. Pero se dieron su altura de carne ahí, descansaron y se lavaron los pies y siguieron caminando. Gente normal, señor. Y la gente no lee, no estudia. Se cree todas estupideces de estos ladrones, ideológicamente controladores. Y la pobre gente no lee, no quiere leer. Usted le dice, lea. Ni los libritos que le dan en las iglesias quieren leer. Nomás hay como muñecos comiendo pedacitos de pan que le dicen que es el cuerpo de Cristo. O los otros en las iglesias escuchando la gritadera de aquellos pastores que parece que tienen un Dios que es sordo, pues tienen que gritar a todo volumen para poder, para que Dios como que lo escuche. Y grita y la gente loca y pierde el control y se desmayan. Y la gente cree en esas cosas porque no lee. Se hizo un milagro, la mujer dejó la silla de rueda y caminó. Sí, eso puede pasar, pero no es porque el tipo lo hizo. Ya les dije antes, si usted le pone agua en la India, le pone leche al Dios que tiene cara de elefante, la leche desaparece. Y el hijo suyo se le curó, se cumplió la promesa, usted le ofreció la leche, él se la bebió, desapareció. Y su hijo se curó, ahí está el milagro. Y lo mismo pasa en una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, una iglesia católica. Eso no es propiedad de ninguna religión, señores.
Pero eso se usa para manipular la mente de la gente. ¿Te ven? El que está aquí con nosotros, el que recibe esa gracia y es de Dios. Eso llegó porque yo le recé a Dios, no porque usted le rezó. Yo sí. Entonces, cuando yo rezo, Dios me escucha. Cuando usted reza, no. Entonces usted tiene que pedirle a Dios a través de mí. Y ahí viene la manipulación y el negocio detrás. Cuando los pueblos pasan esa etapa, cuando por eso es que la lectura libera y avanza, la educación libera y avanza. Por eso es que ¿por qué le dan tan poco dinero a la educación en nuestros países? Para manipular. Que la gente no llegue hasta donde tiene que llegar, no se interese por la lectura. El día entero en la televisión hay motivación para la lectura. No hay. Es para que beba, para que baile, para que se pinte bien, para que gasten dinero en cosas, en cosméticos. Cultura cero. Y eso es el año entero, señores. 360 días, ese bombardeo de ignorancia a la gente en la cabeza. La motivación para la lectura, quizá usted lo escucha una vez. Sucede igual que esos anuncios de alcohol, para que la gente le meten 3 minutos y le muestran en imágenes maravillosas, la frescura de la cerveza, del whisky, del ron tal, y con una buena nalga de mujer detrás, y una playa, y un bote, y un cigarrillo. Fume, beba, una vida linda, refrésquese. Y en menos de un milésimo de segundo le ponen un mensaje y le dicen, tome cuidado cuando beba, que casi ni usted lo escucha. Ahí está el gran negocio. Y los gobiernos aceptan eso. Tiene que avisarle a la gente que eso es nocivo. Entonces le ponen una milésima de segundo. Tenga cuidado al beber. Pero ya tiene 5 minutos con imágenes de todo tipo y eso metiéndose en el cerebro. Y el tipo desde pequeño ya aprende a beber y después la misma TV le dice, este borrachón, este bebedor de alcohol. Fue la televisión que le enseñó al niño a beber alcohol. Porque es lo que él ve todos los días, desde pequeño en la televisión. Los gobiernos no hacen absolutamente nada, porque es un negocio grande, mucho dinero. Los legisladores se venden, corruptos y ladrones. Solo darle una maletica de billetes, de papel y ya se venden. Y el pueblo que se la arregle como pueda. La misma manipulación. En tanto que las opiniones referentes a la identidad de los dos primeros ríos, el Pishón, que significa abundante, y el Gihón, el que emana, no son concluyentes, o sea, no se sabe dónde están realmente o dónde estaban esos otros 2 ríos que se mencionan en la Biblia, los 4 ríos, que obtenía su agua de una red de 4 ríos, el Edén. Solamente menciona el Tigris y el Éufrates. Recuérdense que desde los Anunnaki, cuando llegaron acá hasta el día de hoy, como ya le dije, la geografía ha mudado mucho. Donde hoy hay desierto, antes no había. Donde antes había mares, hoy hay desiertos. Ríos que se secaron, lagos que se secaron, que se siguen secando y otros apareciendo. Entonces, hay que ver esa realidad a la hora de uno. Por eso dice, no hay consenso en que dónde estaban esos otros 2 ríos. El Pishón significa abundante y el Gihón, el que emana. No son concluyentes las opiniones referentes a la identidad de esos otros 2 ríos. No existe duda con respecto a los otros 2, el Tigris y el Éufrates. Ya sabemos, están ahí en Mesopotamia hasta el día de hoy. Algunos estudiosos sitúan el Edén en el norte de Mesopotamia. En el norte de Mesopotamia, donde tienen su origen los 2 ríos y 2 afluentes menores. Otros creen que los 4 ríos convergían en la cabecera del Golfo Pérsico, de manera que el Edén no estaba en el norte entonces para estos últimos, sino en el sur de Mesopotamia. Ahí entonces hay opiniones distintas, estaba en el norte el Edén o estaba en el sur.
de Mesopotamia. El nombre bíblico Edén es de origen mesopotámico y proviene del acadio Edinu, que significa llano. Recordemos que el título divino de los dioses antiguos era Dingir, los justos de los cohetes. ¿Ves cómo le llamaban? Los justos de los cohetes. Que la gente veía que tenía una tecnología que el pueblo no tenía. Los justos de los cohetes, los señores, los eternos, le decían también, porque esos tipos no morían. Para las generaciones que vivían con ellos, no morían, porque esas generaciones pasaban, nacía el hijo, crecía el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo, y esos tipos seguían igual ahí. La gente decía, estos no mueren, son eternos. Entonces le pusieron los eternos. Claro que mueren, es que tienen otro ciclo vital diferente al nuestro, más largo. Dice recordemos que el título divino de los dioses antiguos era Dingir, que significa los justos de los cohetes. Un nombre sumerio para la morada de los dioses era Edín. Habría significado hogar de los justos, algo que se habría adaptado perfectamente a la descripción. La elección de Mesopotamia vendría probablemente motivada por al menos otra consideración importante. Elección de Mesopotamia, porque ahí estaba el petróleo, estaba la energía, estaba el agua, estaban los ríos, estaba el terreno llano. Le facilitaba todo para la misión que querían instalar. Y eso pasa igualito al día de hoy, señores. Cuando se va a buscar, el gobierno a buscar dónde construir una instalación, o los militares, o los científicos, dónde se puede construir el aeropuerto tal, se procura el mejor lugar, se hace análisis geológico del terreno, es lo mismo que hacemos hoy. Todas esas investigaciones previas para seleccionar el lugar más adecuado, para hacer lo que se quiere hacer, esa obra. Y es lo que hacían ellos, hicieron ahí en Mesopotamia. La elección de Mesopotamia vendría probablemente motivada por al menos otra consideración importante. Aunque con el tiempo los Nefilín construyeron un espacio puerto en tierra firme, hay algunas evidencias que sugieren que al menos al principio amerizaban, descendían encima del agua. Amerizaban en el interior de una cápsula herméticamente cerrada. Si este fue el caso, Mesopotamia ofrecía la proximidad no a uno, sino a dos mares, el Océano Índico al sur y el Mediterráneo al norte-oeste. De modo que en caso de emergencia, aquí están, fíjense, ofrecía entonces estos dos mares, el aterrizaje, el Océano Índico aquí debajo y el Mediterráneo aquí encima. ¿Ven? El Mediterráneo aquí encima. Entonces tiene dos mares. El Mediterráneo aquí y el Océano Índico aquí. A eso se está refiriendo. Si este fue el caso, Mesopotamia ofrecía la proximidad no a uno, sino a dos mares, el Océano Índico al sur y el Mediterráneo al oeste. De modo que en caso de emergencia, el amerizaje, no aterrizaje, el amerizaje no habría dependido de una sola opción. Como veremos también, era esencial una buena bahía o un golfo desde donde poder emprender grandes viajes. Vamos a parar por aquí. Gracias a todas las personas que nos vieron. Esperamos que estos comentarios y esta lectura les aprovechen. Los comentarios son necesarios porque no podemos leer un libro solamente para leer y decimos ya terminamos de leer. Los libros antiguos se leen para sacarle provecho y adaptarlo y ver cómo se reflejan en la realidad de hoy. Por eso los comentarios que hacemos. Entonces no hay que separar una cosa de la otra. Solamente lea el libro ahí y ya acabó. Eso no tiene sentido. Va a seguir burro como antes. Hay que sacarle el jugo a los libros y enfocarlo de la realidad que estamos.
porque ellos fueron escritos desde una realidad y le ayudó a enfocar esa realidad. Los escritos les ayudaban. Entonces hoy hacemos lo mismo, que esos escritos antiguos nos sigan iluminando en la realidad. Es necesario entonces el análisis desde la realidad que vivimos hoy para que nos ayude y nos siga guiando. Leyendo es que avanzamos.